Para que te Buenos días. En nombre de todos los estudiantes residentes de pediatría de la Universidad del Rosario, primero agradecemos a ustedes por la participación, a las personas que en este momento se conectan a nuestra transmisión, a nuestro compañero Álvaro Aguilar y al doctor Céspedes por el caso complejo que van a presentar y que van a compartir hoy con nosotros. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, entonces a todos buenos días, gracias por la asistencia. Entonces, como dijo mi compañera Sandra, entonces el caso clínico de este mes le corresponde al grupo de consulta externa que está a cargo del doctor Céspedes. Entonces les quisimos traer un caso que tiene dos aristas. Un caso nos plantea un problema ético, y básicamente también es para darles a conocer un nuevo síndrome que involucra el tejido conectivo, y este síndrome pues fue descrito recientemente y se conoce como el síndrome de Loeys-Dietz. Entonces el caso pues es una paciente de 7 años que asiste a consulta externa, y el motivo de consulta es para un control. Es una paciente que tiene un diagnóstico de síndrome de Loeys-Dietz, diagnosticado aproximadamente a los 6 años de vida, y la paciente al momento de la consulta se encuentra asintomática, pero los padres manifiestan una preocupación importante, y es que dentro del seguimiento que se le ha hecho a esta paciente, el diámetro de la aorta ascendente ha venido creciendo progresivamente, a pesar de que la niña no refiere mayores síntomas. Entonces esta condición pues claramente preocupa a los padres y lo manifiestan durante la consulta, y ellos quieren ver qué tipo de alternativas diferentes al tratamiento se les puede ofrecer. Entonces, en cuanto a los antecedentes perinatales no son relevantes. Antecedentes patológicos: el síndrome de Loeys-Dietz tiene antecedente un ductus arterioso persistente que fue corregido, una otitis media supurativa, una fractura supracondilia, una fractura supracondilia de húmero izquierdo. Está el manejo con los Sartan 25 miligramos 2 veces al día. Antecedentes quirúrgicos: la corrección percutánea del ductus arterioso con un coil en el año 2012. También antecedentes quirúrgicos: una timparoplastia. Corrección de estrabismo en 2013, una quinoplastia. Antecedentes alérgicos: la paciente no refiere, al igual que los padres, y está hospitalizada por los antecedentes quirúrgicos y también recientemente por una otitis media supurativa. Al examen físico, es una paciente que pesa 16.6 kilogramos, que nos da menos 2.5 desviaciones estándar, la talla 118 centímetros, que da 1.77 desviaciones estándar, y tiene un índice de masa corporal de 2.31 desviaciones estándar, que nos da una desnutrición crónica en las medidas antropométricas. En su estado general es una paciente que está en aceptable estado general, no tiene signos de dificultad respiratoria. En cuanto a la cabeza, llama la atención un hipertelorismo común y cardíaco positivo de este sistema. En cuanto al tórax, tiene un pectum excavatum, los ruidos cardíacos son rítmicos, no se escuchan soplos y la ventilación es normal. El abdomen es blando, no tiene masas, las extremidades son simétricas, llama la atención la hiperlaxitud, y lo neurológico pues no tiene ningún hallazgo importante al examen físico. Entonces, para empezar, les quisimos traer dos tablas, una con las características clínicas de la paciente y la otra con las características que presentan los pacientes de este síndrome que les traemos a consideración. Entonces, ya más adelante les vamos a mostrar las diferentes diferencias que hay con los trastornos del tejido conectivo, que nos van a ayudar como a diferenciar o a dar pistas de cuál es el síndrome que estamos enfrentando. Entonces, esta paciente tenía hipertelorismo, que es una característica frecuente en los pacientes con síndrome de Loeys-Dietz. Entonces vamos a ver más adelante vamos a ver que en las diferentes mutaciones va a ser más frecuente que se presente una u otra manifestación clínica. La paciente también tiene dilatación de la raíz aórtica, de la unión sinotubular y de la aorta ascendente, y también es una característica frecuente en los pacientes con síndrome de Loeys-Dietz. Entonces también tiene fracturas supracondilias, también tiene displasia congénita de cadera y también tiene laxitud ligamentaria. Entonces en los paraclínicos, pues los padres le han hecho
múltiples ecocardiogramas claramente para hacerle seguimiento a la progresión de la aorta ascendente, y el último que se le realizó fue el 8 de mayo del 2018, en donde reportan un cierre exitoso percutáneo del ducto arterioso con un COI sin cortocircuito residual, y no hay obstrucción de la rama pulmonar izquierda ni de la aorta ascendente. Dentro de las características importantes, en ese ecocardiograma se les documentó precisamente que tenía una dilatación de 30 milímetros de la raíz aórtica, también tenía dilatación de la unión sinotubular, estaba en 22 milímetros, también tiene una dilatación de la aorta ascendente proximal de 18 milímetros que nos daba en 3.8 desviaciones, y la aorta ascendente estaba completamente normal. Entonces vemos de que el problema de esta paciente sobre todo estaba involucrada la raíz aórtica y toda la porción de la aorta ascendente, tanto el arco aórtico como la aorta descendente estaba normal. Entonces, Entonces ya los padres precisamente con esta tendencia, con esta progresión de la dilatación de la raíz aórtica y de la aorta ascendente, entonces nos traen la consideración en la consulta externa de qué alternativas diferentes al losartán que viene tomando esta paciente se le puede ofrecer. Entonces, antes de contestar esta pregunta, pues queremos hacer una revisión del síndrome de Loeys-Dietz para que ustedes más o menos se empapen sobre el tema, y más adelante se pueda responder más claramente pues, esta inquietud de los padres. Entonces, el síndrome de Loeys-Dietz, entonces es un síndrome pues, que es recientemente descrito, se describió más adelante, vamos a ver en la historia, se describió en el año 2005, y es un síndrome de aneurisma aórtico autosómico dominante con afectación sistémica generalizada, y que tiene la característica en particular que está causado por mutaciones heterocigotas de un gen del receptor transformante de crecimiento beta 1 y beta 2. Esta mutación es la que nos va a generar precisamente la alteración del tejido conectivo y nos va a facilitar, va a favorecer los aneurismas. Entonces en este es un artículo pues, que se publicó en el 2006 en el New England, lo publicaron el doctor Bart Loyes y Harry Dietz, que fueron las personas, los investigadores que le dieron nombre a este síndrome. Y este artículo se publicó un año después de la primera descripción que ellos hicieron de estos pacientes. Entonces, el síndrome de Loeys-Dietz se caracteriza por una triada importante, que es tortuosidad arterial con aneurismas, hiperpleorismo y paladar hendido o úvula bífida. Entonces, para hablar un poco de la historia, en el año 1987, la doctora Judith Forlong publicó un caso de un paciente de 18 años que tenía unas características marfanoides. Era un paciente que tenía infección excavatum, era un paciente que tenía aragnodactilia y también tenía la dilatación de la aorta ascendente. Este paciente, pues, pensaría uno por las características de que tuviese un síndrome de Marfan. Lo que no cuadraba en este paciente es que ese paciente falleció de una disección aórtica tipo A, que dentro del este natural del síndrome de Marfan no es tan frecuente que ocurra, y lo vamos a ver más adelante. Entonces esto se quedó así, pero 20 años después el doctor Bart Loyes y Harry Dietz, entonces ellos descubrieron de que a diferencia del Marfan, que ocurre como consecuencia de la mutación del gen de la fibrilina, estos síndromes eran secundarios a una mutación del gen del factor transformante de crecimiento beta. Entonces, siguiente. Entonces ellos ya en el 2005 lo describieron por primera vez en una cohorte de 10 familias que se estaban estudiando que estaban dentro de un estudio de síndrome de Marfan. Entonces ellos se dieron cuenta de que tenían esta mutación del factor de crecimiento transformante beta, y encontraron la característica de que estos pacientes tenían problemas vasculares mucho más generalizados y más agresivos que el síndrome de Marfan. Entonces esto fue importante precisamente, sobre todo para el tratamiento. Entonces esto fue lo que marcó la diferencia importante en los trastornos del tejido conectivo en ese momento. Entonces
para hablar del síndrome de Loeys-Dietz, entonces tenemos que hacer mención claramente al factor de crecimiento transformante. Entonces, recordar que pues para saber que consta de 35, es una superfamilia de proteínas que consta de 35 miembros que están involucrados en múltiples procesos celulares, están involucradas en el crecimiento y desarrollo celular normal, están involucradas también en la diferenciación, proliferación, motilidad y organización y apoptosis celular, y están involucradas en la morfogénesis de órganos específicos. Entonces, el factor de crecimiento transformante beta se encuentra en la gran mayoría de células del organismo, especialmente se encuentran en células epiteliales, células neurales, células hematopoyéticas y otras células mesenquimales. Mediante estudios recientes se ha documentado de que las alteraciones o las selecciones genéticas del factor de crecimiento transformante beta está relacionada en la letalidad embrionaria en ratones secundarios a un fenotipo de malformación vascular. Entonces, esto es lo que pues, se sabe hoy en día, y todo el tratamiento va encaminado precisamente en disminuir la señalización del factor de crecimiento transformante beta, que nos va a evitar precisamente las alteraciones del colágeno con la consecuencia de formación de aneurismas. Entonces, también este factor ha sido implicado en la remodelación arterial después del estrés en ratas hipertensas. También se ha documentado que está implicado en la diferenciación del músculo liso, y también ha estado implicado en diferentes trastornos como enfermedades autoinmunes relacionadas con la fibrosis, y también está relacionado con el cáncer. Entonces, se ha visto que los pacientes con esta mutación tienen mayor riesgo que la población general de sufrir cáncer de colon y cáncer de páncreas. Entonces, siguiendo con las características de esta familia, entonces se ha encontrado que hay una superposición del factor de crecimiento transformante beta 1 y beta 2 con trastornos del tejido conectivo, y que comparte una característica con diferentes síndromes, y que la característica es la afectación vascular generalizada. Algo importante es que también se superpone con el síndrome de Marfan con el aneurismas disecantes de la aorta torácica ascendente, y con el recientemente descrito síndrome de Loeys-Dietz. Entonces, ya para hablar de la clasificación, entonces inicialmente en el 2005 fue descrito solamente dos grupos de síndrome de Loeys-Dietz que hacían relación a los genes que estaban involucrados, pero posteriormente se ha documentado de que hay 4 tipos de síndrome de Loeys-Dietz, y que cada tipo corresponde a una alteración de un gen, y que también corresponde a unas características clínicas específicas. Entonces, así que como el tipo 1 tiene alteraciones craneofaciales muy severas, y también está relacionado con aneurismas aórticos. El tipo 2, las alteraciones craneofaciales no son tan severas comparadas con el tipo 1, y también está relacionado con aneurismas aórticos. En este grupo de pacientes es más frecuente ver no la craneosinostosis, que es como la variante más severa, una de las variantes más severas de alteraciones craneofaciales. Aquí se puede ver básicamente solo una úvula bífida o un paladar hendido como única característica en estos pacientes del grupo 2, y siempre van a ir acompañados de aneurismas de la aorta torácica. El tipo 3 se caracteriza por aneurismas aórticos y osteoartritis de inicio temprano, y el tipo 4 incluye solamente la formación de aneurismas de la aorta ascendente con afectación de la circulación cerebral. Entonces, como les dije anteriormente, esta es básicamente la clasificación. Hay 4 tipos, dependiendo del tipo, pues, de clasificación está involucrado pues los genes. Entonces, los genes que más frecuentemente están relacionados con este síndrome o con la aparición de este síndrome es el receptor beta 1 y beta 2 del factor de crecimiento transformante, que son los que nos dan los tipos 1 y 2, y que también están relacionados con otras alteraciones, sobre todo como los aneurismas de la aorta ascendente y los anteriormente conocidos, el síndrome de Marfan tipo 2. Entonces, ya en la evaluación clínica, entonces recordar que estos pacientes tienen una actividad clásica, y que siempre va a estar
frecuentemente encontrar en estos pacientes en su evaluación, y vamos a encontrar que tiene anormalidades craniofaciales en un 90%, vamos a encontrar que tiene hipertelorismo en un 90%, y la tortuosidad y aneurismas arteriales casi que va a estar presente en todos estos pacientes. Algo importante también son las alteraciones esqueléticas y cutáneas que van a presentar estos pacientes, que muchas veces están superpuestas y están relacionadas con el síndrome de Ehlers-Danlos tipo vascular o también con el síndrome de Marfan. Entonces, de ahí la importancia de buscar otras características, sobre todo a nivel vascular o a nivel craneofacial, que nos van a ayudar al diagnóstico en estos pacientes. Una característica importante es que las alteraciones en el neurodesarrollo en estos pacientes no son tan frecuentes, solamente se ven reportadas en un 15%, y cuando están relacionadas generalmente son secundarias a alteraciones craniofaciales muy severas o a problemas como hidrocefalia o la malformación de anorquial. Entonces, algo importante son las manifestaciones, las más comunes, pero las más comunes en estos pacientes son las más severas, las que nos van a implicar la morbimortalidad en estos pacientes. Entonces, algo importante para recordar de esta charla es que el síndrome de Lorient-Dietz tiene una afectación vascular generalizada comparado con el síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan, que es como el hermano mayor que siempre se compara, solamente va a estar involucrado la aorta ascendente y con insuficiencia aórtica, mientras que, como vemos en el síndrome de Lorient-Dietz, la afectación es en diferentes arterias, en diferentes ramas del árbol arterial. Y esto pues es importante, sobre todo porque en la evaluación de estos pacientes debemos descartarles que precisamente no tengan aneurismas en esos territorios. Entonces es importante siempre buscarlos y descartarlos. Entonces, siguiendo con las manifestaciones cardiovasculares, entonces es la fuente principal de morbilidad y mortalidad. Está relacionada con dilatación a nivel de los senos de Valsalva. Hay una predisposición a la disección y la ruptura de la aorta, sobre todo la aorta ascendente. Puede ir acompañado del prolapso de la válvula mitral con o sin regurgitación, y hay también un aumento del tamaño de la arteria pulmonar proximal. Y la edad promedio de fallecimiento de estos pacientes es a los 26 años, comparado con el síndrome de Marfan, que pueden vivir hasta los 70 años, o con el síndrome de Ehlers-Danlos, que tiene una media supervivencia hasta los 40, 50 años. Entonces, ¿pero qué pasa? Si se le hace una corrección o un tratamiento agresivo y temprano en estos pacientes, pues se ha visto que la mortalidad se puede aumentar precisamente en la expectativa de vida en estos pacientes. Entonces, siguiente. Entonces, como dije anteriormente, los aneurismas están relacionados en cualquier rama del árbol arterial, pueden comprometer mesentérica superior, subclavia, arteria renal, arteria hepática. Algo importante es que la disección aórtica se ha documentado y se ha escrito en edades tempranas como hasta 6 meses, y también a los 3 años se ha documentado hemorragias cerebrales secundarios a sangrados a rupturas de aneurisma cerebral. Y esta es la característica importante pues que tenemos siempre que recordar, que la disección se presenta en diámetros que no confieren riesgo para pacientes que tienen síndrome de Marfan. Entonces, en estos pacientes hay que ser más estrictos, más rigurosos en el seguimiento de las alteraciones de la aorta o de cualquier vaso que esté comprometido en estos pacientes. Entonces, este es un angiotac de un paciente de 14 años que se publicó en el 2017 en los Archivos Argentinos de Pediatría. Este es un paciente que fue remitido de pediatría a cardiología, y la remisión era porque tenía un soplo sistólico. El cardiólogo durante el examen físico le encontró una úvula bífida, le realizó el ecocardiograma, se le documentó esta dilatación de la raíz aórtica y de la aorta ascendente, y en la historia clínica la madre refería que había sido operada, le hicieron una cirugía de Bentall, le hicieron cambio de la válvula aórtica y le pusieron un tubo valvulado de la aorta ascendente, y la abuela había fallecido de una disección de la aorta ascendente, y tenía un tío materno que también tiene una aneurisma de la aorta ascendente. Se le hizo el estudio genético y se confirmó precisamente la mutación del gen transformante de crecimiento beta 1 y beta 1. Y aquí
Esta es una niña también de 6 años que tenía el fenotipo característico del síndrome de Loeys-Dietz. Se le realizó un angioTAC y en el angioTAC se documentó una aneurisma fusiforme de la arteria mesentérica superior. Y ya en la reconstrucción tridimensional se le documentó una ectasia anuloaórtica importante y que también nos da origen a una carótida común izquierda en sacacorchos, que también es una característica importante en estos pacientes, que es la tortuosidad arterial. Aquí vemos también, este es un niño de 16 años, también con un fenotipo característico del síndrome de Loeys-Dietz. En los estudios imagenológicos se le documenta también vemos acá la tortuosidad severa de las arterias vertebrales, y vemos también esta tortuosidad de la carótida común izquierda. Entonces siempre debemos descartar estas alteraciones vasculares en estos pacientes. Entonces, igual acá, esta es una niña de 3 años también con un fenotipo característico del síndrome de Loeys-Dietz, con úvula bífida, pectum excavatum, y se le documentó también dilatación de la raíz aórtica y de la arteria pulmonar. Ya a nivel esquelético, entonces encontramos de que estos pacientes comparten unas características similares con trastornos del tejido conectivo, como el síndrome de Marfan, y como son la ligamentaria, contracturas. Algo importante es que el sobrecrecimiento esquelético, que es una característica importante en el síndrome de Marfan, no se va a presentar tanto en las extremidades superiores, pero sí se va a presentar sobre todo en los dedos de las manos. Entonces estos pacientes se van a presentar aranodactilia, que la van a compartir con el síndrome de Marfan, pero la dolicostenomelia, que es el crecimiento de las extremidades superiores, sí va a ser más pronunciado en pacientes con síndrome de Marfan. Entonces el hábito o la característica marfanoide, que es extremidades largas, altos, no se va a ver en estos pacientes. Entonces también se da documento que el crecimiento excesivo de las costillas puede empujar precisamente el esternón hacia adentro, les puede dar el pectum excavatum, o si lo empuja hacia afuera, nos da el pectum carinatum. Entonces, algo importante también es que la enfermedad articular puede ocasionar luxaciones, como luxación congénita de la cadera, o múltiples luxaciones en estos pacientes. También importante es descartar alteraciones a nivel de la columna cervical. Estas están más relacionadas con alteraciones craniofaciales severas, y esto siempre es importante para hacerle seguimiento posterior con ortopedia. Entonces las características craniofaciales varían, como dije anteriormente, dependiendo del subtipo del síndrome de Loeys-Dietz que estemos hablando. Entonces tipo 1 tiene alteraciones craniofaciales más severas, como craniosynostosis, como hiperterorismo, o pueden también variar a alteraciones más leves, como simplemente una úvula bífida o paladar hendido. Encontrar siempre que vamos a encontrar en estos pacientes cuando tienen alteraciones craniofaciales severas una fusión prematura de la estructura sagital, que nos va a dar una característica de la dolicocefalia en estos pacientes. Otras características craniofaciales que podemos ver van a ser el aplanamiento malar y la retrognatia. Entonces, nuevamente esta es la foto del paciente que vimos anteriormente, que tenía la úvula bífida. Entonces, en este paciente fue el que se le documentó precisamente la dilatación de la aorta ascendente, y esta es una niña también de 3 años, en donde se hizo esta reconstrucción en 3D, y vemos el hipertelorismo, y vemos aquí una calota deformada precisamente por la fusión prematura de la estructura sagital y la estructura lambdoidea izquierda. Entonces, estas imágenes son precisamente del artículo que se publicó en el 2006 por el doctor Dietz, en donde vemos las múltiples características que presentan los pacientes tipo 1, que son las que tienen las alteraciones craniofaciales más severas. Entonces podemos encontrar alteraciones como dolicocefalia, turricefalia, hipertelorismo. Podemos también encontrar alteraciones cutáneas y articulares, como laxitud ligamentaria y contracturas. El tipo 2, generalmente las alteraciones craniofaciales no son tan severas,
simplemente podemos encontrar un hipertelorismo, y algo importante es que haya alteraciones cutáneas como una piel delgada que va a permitir observar las venas de la pared torácica, y también van a tener alteraciones de la cicatrización, y también podemos encontrar pues, la óvula bífida. Entonces, a nivel cutáneo, que también es importante, pues decirlo, sus pacientes comparten unas características similares con síndrome de Ehlers-Danlos vascular, como son la piel terciopelada, delgada, translúcida, que puede permitir la visualización de los vasos a nivel de la pared torácica, pueden sangrar, pueden tener equimosis fácilmente, y tienen problemas en la cicatrización, siendo más lenta y distrófica. Entonces, en cuanto a la alergia y enfermedad gastrointestinal, entonces se ha encontrado que estos pacientes tienen niveles elevados, más elevados que la población general de hemoglobina E, y también tienen citoquinas elevadas en sangre por producto de los linfocitos TH2. Entonces, son pacientes que van a sufrir predisposición de asma, alergia a los alimentos, pueden producir enfermedad gastrointestinal eosinofílica. Entonces, y esto es importante, sobre todo porque esto nos va a retrasar la ganancia pondesatural en estos pacientes, que también está relacionada con los múltiples procedimientos quirúrgicos que se pueden someter, ya sea para correcciones de alteraciones esqueléticas o inclusive de las mismas alteraciones cardiovasculares. Entonces, a nivel ocular, entonces la miopía es menos frecuente y menos grave que en el síndrome de Marfan. Los errores de la refracción son significativos y pueden llevar a la ambliopía. Hay también estrabismo, y también se puede volar también podemos encontrar la esclerótica azul, y el desprendimiento de retina no es tan frecuente comparado con el síndrome de Marfan, y la ectopia lentis, que es una característica fundamental en los pacientes con síndrome de Marfan, no la vamos a encontrar en los pacientes con síndrome de Loeys-Dietz. Entonces, algo importante es diferenciar el síndrome de Marfan con el síndrome de Loeys-Dietz. El doctor Dietz publicó en el 2017 un artículo para diferenciar precisamente estas dos entidades, ya que el tratamiento temprano o agresivo en el síndrome de Loeys-Dietz va a impactar de manera importante en la mortalidad de estos pacientes. Entonces, unas características que puede diferenciar al Loeys-Dietz del síndrome de Marfan es que el Loeys-Dietz va a encontrar craniosynostosis, vamos a encontrar pies ambos, contracturas articulares y inestabilidad de la columna cervical. Algo importante es que los aneurismas aórticos en el paciente con síndrome de Loeys-Dietz entonces tienden a romperse y a disecarse en unos diámetros que no confieren riesgo para el síndrome de Marfan. Y otra característica importante es que los aneurismas no van a estar confinados, como vimos anteriormente en las características clínicas, no van a estar confinados a la aorta, sino también pueden comprometer cualquier rama de la aorta. Entonces, resumiendo, estas son las características clínicas del síndrome de Loeys-Dietz. Entonces vemos de que puede involucrar el sistema cardiovascular, involucra el sistema cardiofacial e involucra las características cutáneas. Entonces, importante vascular que compromete aneurismas en diferentes arterias, que hay un riesgo de disección y dilatación de la raíz aórtica. Importante las alteraciones esqueléticas como la craniosynostosis. Siguiente. Y ya en cuanto al diagnóstico, pues el diagnóstico pues, se basa en las características clínicas de estos pacientes, en los antecedentes familiares de problemas aórticos como disección o aneurismas, y en confirmar las alteraciones genéticas en estos pacientes. Entonces, las pruebas genéticas son fundamentales para hacer el diagnóstico, sea la secuenciación directa de la mutación del factor de crecimiento transformante beta, pues confirma el diagnóstico en más del 95% de los casos. Entonces, en cuanto al diagnóstico diferencial, entonces, como le dije al inicio de la charla, es importante diferenciarlo con el síndrome de Ehlers-Danlos vascular, sobre todo porque el tratamiento varía dependiendo del síndrome en el que nos encontremos. En el síndrome de Ehlers-Danlos vascular, como dije anteriormente, comparte características cutáneas y esqueléticas similares, pero en cuanto a la mortalidad de los pacientes de Ehlers-Danlos vascular, si son llevados a cirugía,
es tan alta como del 50%. Entonces, generalmente se reserva el tratamiento quirúrgico en el Ehlers-Danlos como un tratamiento casi que de último recurso, mientras que en el síndrome de Loeys-Dietz es uno de los tratamientos que siempre debemos tener como primera mano si vemos de que el crecimiento de la aorta pues es progresivo y que no se enlentece a pesar de los medicamentos que vamos a ver más adelante. Entonces, diferenciarlo siempre con el síndrome de Strinzel-Bulber, síndrome de Marfan, pues estas dos son alteraciones del gen de la fibrilina que comparten también. El síndrome de Strinzel-Bulber comparte características craneofaciales similares al síndrome de Loeys-Dietz, también comparte alteraciones del tejido conectivo y al igual que el síndrome de Marfan. Entonces siempre tenemos que tener presente esos diagnósticos, aunque pues la frecuencia del síndrome de Strinzel-Bulber es casi que anecdótica, solo que se han reportado 50 casos, a diferencia del Loeys-Dietz, que se cree de que hay muchos pacientes con síndrome de Marfan que están diagnosticados con este síndrome, pero tienen un Loeys-Dietz. Siguiente. Entonces, volviendo al cuadrito inicial, entonces en cuanto al diagnóstico diferencial, lo que sí pues queremos hacer énfasis es en que hay unas características que son propias de cada síndrome y que nos ayudan a diferenciarlas. Entonces, por ejemplo, la ectopia lentis es muy frecuente en el síndrome de Marfan y en las variantes, en las alteraciones genéticas del síndrome de Loeys-Dietz no la vamos a encontrar. Algo importante es que la craneosinostosis no es común o no se encuentra en el síndrome de Marfan, pero sí es muy frecuente sobre todo en las variantes 1 y 2 del síndrome de Loeys-Dietz. Entonces, algo importante es que los aneurismas de la raíz aórtica son más frecuentes en el síndrome de Marfan que en el síndrome de Loeys-Dietz, pero si ya vamos a ver la posibilidad de disección temprana en el síndrome de Marfan es mucho menor comparado con el síndrome de Loeys-Dietz, ¿sí? Entonces, pues esto es importante. Entonces, una vez evaluado una vez hecho el diagnóstico en estos pacientes, pues hay que hacerle seguimiento ecocardiográfico precisamente para evaluar la progresión del crecimiento de la raíz aórtica. Recordar que estas medidas dependen se interpretan en función del crecimiento y del tamaño y de la edad en estos pacientes. Siempre realizarles resonancia magnética o TAC con reconstrucción tridimensional, como dije anteriormente, para descartar la presencia de otros aneurismas en diferentes sitios de la aorta ascendente. Hay que hacer radiografías para descartar alteraciones esqueléticas que se beneficien del tratamiento ortopédico. El examen craneofacial pues es fundamental porque nos va también a ayudar a dar pistas claves en estos pacientes sobre complicaciones oculares o complicaciones craneofaciales, el examen oftalmológico y siempre consejería genética. Y entonces ya nos vamos acercando precisamente a poder contestar la duda que nos tenían estos padres sobre cuáles son las posibles opciones terapéuticas que tienen estos pacientes. Entonces, en cuanto al tratamiento, pues como todo hay que manejar los síntomas, también hay que evitar la progresión de la enfermedad y hay que tener un asesoramiento genético. Entonces, en el tratamiento de Loeys-Dietz, entonces es un manejo que es multidisciplinario, que tiene que ir acompañado de múltiples especialidades: cardiología, pediatría, oftalmología, ortopedia, cirugía de tórax, precisamente para entre todos poder tratar las complicaciones y las manifestaciones que están presentes en este síndrome. Entonces, en cuanto al tratamiento cardiovascular, sí es fundamental tener siempre dos consideraciones importantes. La primera es que la disección se presenta en diámetros que no confieren riesgo para los pacientes con síndrome de Marfan, y la segunda es que la enfermedad vascular no se limita a la aorta. Entonces, tener siempre presentes estas dos consideraciones a la hora de manejar un paciente con este síndrome. Entonces, en cuanto al tratamiento, inicialmente los betabloqueadores y los inhibidores del receptor de angiotensina se habían utilizado como medicamentos precisamente para disminuir el estrés hemodinámico en la pared vascular y así disminuir la progresión de la dilatación de la aorta ascendente. Algo importante es que, como dije anteriormente,
el tratamiento, las opciones quirúrgicas son de primera línea o de primera mano de estos pacientes en donde no hay una detención de la progresión de la dilatación de la aorta. Siempre debemos considerarla, a diferencia de Lennox-Gastaut, en donde básicamente es un tratamiento que se utiliza como último recurso. Entonces, en cuanto a la cirugía, generalmente está recomendada para aquellos pacientes que tienen características craneofaciales más severas, más pronunciadas. Los tipo 1, que son los que tienen alteraciones craneofaciales más severas, son los que se relacionan con más eventos de disección aórtica. Entonces, en estos pacientes, generalmente, las medidas para llevarlos a cirugía generalmente son mucho menor comparado con un Loeys-Dietz tipo 2, donde las alteraciones craneofaciales no son tan severas y la posibilidad de que se disequen estos pacientes o esta aorta no es tan alta como en los primeros. Entonces, pero siempre se ha recomendado que hay que esperar a que la aorta pues llegue a su crecimiento máximo hasta que exceda el percentil 99 y que el anillo aórtico tenga un diámetro de 1.8 centímetros. Para adolescentes, la progresión quirúrgica se recomienda una vez las dimensiones máximas lleguen o exceden los 4 milímetros. Entonces, estas son las guías para manejo cardiovascular en los pacientes con síndrome de Loeys-Dietz. Entonces, es importante, el ecocardiograma siempre hay que hacerlo anual o hay que hacerlo antes si vemos de que la progresión del crecimiento pues es acelerado, hay que hacerlo más frecuentemente. Importante siempre el control de la hipertensión arterial, porque se ha visto que precisamente el estrés hemodinámico que genera la hipertensión arterial puede facilitar el crecimiento o la disección de estos aneurismas. Fundamental el control de la hipertensión. Entonces, siempre recomiendan, pues siempre en las guías inicialmente recomiendan los beta bloqueadores y los inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina, pero más adelante vamos a ver de que todos los estudios apuntan a que el medicamento o la familia de medicamentos que nos va a ayudar a inhibir la señalización del factor de crecimiento transformante beta van a ser los inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina o los antagonistas del receptor de angiotensina. Algo importante es que en esos pacientes hay que hacer una restricción de la actividad física. Importante que no hagan ejercicios isométricos, pues que van a aumentar la tensión de la pared arterial y van a aumentar la posibilidad de que se disequen estos aneurismas. Entonces, evitarles ejercicios como levantamiento de pesas abdominales, ejercicios que tengan trauma directo con la pared del tórax. Fundamental siempre en sus pacientes evitar cualquier medicamento que nos vaya a generar una estimulación simpática y aumentando la frecuencia cardíaca o la presión arterial, como los anticongestivos. También se ha descrito de que pues hay que en estos pacientes evitar los medicamentos para el trastorno de hiperactividad, déficit de atención. Hay que hacer profilaxis si van a ser llevados a procedimientos quirúrgicos. Para endocarditis, el tratamiento de las arritmias van a ser los mismos o el mismo protocolo de un paciente que no tuviera este síndrome, y generalmente estos pacientes hay que llevarlos a consulta con cirugía de tórax una vez veamos de que la aorta pues sigue creciendo y de que no está con una evolución adecuada a pesar del manejo médico. Entonces, importante siempre en estos pacientes debemos retrasar la cirugía hasta que el anillo aórtico esté en 2.2 centímetros, es para que el injerto se acomode al tamaño del adulto. Importante también es que en pacientes con alteraciones craneofaciales, entonces siempre debemos ser más agresivos en enviar a estos pacientes al cirujano cardiovascular, porque generalmente estos pacientes tienen mayor probabilidad de que tengan disección o ruptura de la aorta. Y siempre también llevarlos a cirugía cuando veamos de que el crecimiento del aneurisma esté por encima de 0,5 centímetros al año. Entonces, en cuanto al tratamiento, entonces inicialmente no había una terapia que pueda modificar el curso o la alteración de esta enfermedad. Entonces, muchos de los estudios para este síndrome se recogieron de los estudios que se habían hecho en síndrome de Marfan, porque comparten esas similitudes en cuanto a la formación de aneurismas, pero se dieron cuenta de que la mutación en el gen del factor de crecimiento transformante juega un papel importante en ese síndrome y no lo juega en el síndrome de Marfan. Entonces, lo que se ha visto es que lo que se ha visto recientemente es que ese mismo estudio donde se evalúa
el papel que genera el factor de crecimiento transformante beta en la generación de los aneurismas, también por el doctor Harry Dietz. Entonces, lo que se ha visto y lo que se concluye es que a pesar de que el propanolol se dio a una dosis adecuada para bajar la presión arterial, no se logró preservar la arquitectura de la pared aórtica y solo tiene un efecto modesto en la dilatación de la raíz aórtica. A diferencia de losartán, que su efecto en cuanto a la disminución de los aneurismas no solamente está influenciado por la disminución de la raíz de la presión arterial, sino que también está implicado en suprimir la señalización del factor de crecimiento transformante beta en ratones. Entonces, esto lo que se ha visto es de que este es como pues el hallazgo más importante, más relevante en cuanto al manejo de estos pacientes, manejo médico. Entonces, todo apunta a que la familia de los inhibidores del sistema convertidor de angiotensina y más recientemente los antagonistas del receptor de angiotensina son los que pueden limitar o disminuir la progresión del crecimiento de esos aneurismas. Entonces, volviendo nuevamente a nuestro paciente que estaba en el consultorio, ya con todo con los datos que le hemos suministrado, entonces estos padres pues están preocupados precisamente porque el crecimiento de la raíz aórtica ha venido siendo sostenido a pesar del losartán a unas dosis adecuadas. Estos pacientes tuvieron la posibilidad, esta familia tuvo la posibilidad de ir a Estados Unidos, se entrevistó con el doctor Harry Dietz y el doctor les recomendó utilizar irbesartán a una dosis supraterapéuticas para disminuir o limitar la progresión del crecimiento de la raíz aórtica. Entonces, como vimos anteriormente, estos medicamentos son los que pues, van a limitar la progresión del crecimiento, pero el inconveniente es que esos pacientes, pues de que esta familia llega nuevamente acá a Bogotá y nos pide o solicitan continuar con el irbesartán para esta paciente, pero el inconveniente es que este medicamento no está aprobado todavía en estos pacientes. Entonces, pues el dilema y el caso que les traemos es ¿qué hacemos cuando una familia pues se informa y de esta manera que va hasta los Estados Unidos habla precisamente con uno de las personas que descubrió el síndrome, que lo está estudiando y nos trae precisamente esta propuesta? Entonces, pues eso es el problema a ver si esa es la respuesta. No, yo tengo una solución, pero si quiero dejar varias cosas. Ver un síndrome que es raro, que tiene un diagnóstico fatal, ven una progresión en la enfermedad. Hay unos padres que tienen los recursos. Doctor, que se puede sacar un momento acá. Hay unos padres que tienen los recursos para ir donde quien está investigando sobre este síndrome. Y en pediatría, cuando uno mira toda la investigación que se hace farmacológica o cualquier cosa, usualmente vamos 20, 30 años detrás de la población de adultos por muchas razones. El doctor Dietz es pionero, recomienda una terapia con un medicamento que está dando mejores resultados en algunos niños. O sea que estamos hablando de experiencia anecdótica, no estamos hablando de investigación dura, no hay, ¿sí? Todo lo publicado es descriptivo, o sea que no vamos a poder hacer un ensayo clínico controlado ni nada para decir que es mejor, es anecdótica como se ha construido también medicina. Uno puede hablar de medicina basada en la evidencia, por un lado, o medicina basada en la experiencia. Aquí estamos hablando del lado de la experiencia, ¿sí? Una droga que está siendo usada en algunos de los pacientes y que está mostrando que está deteniendo esa dilatación que va a ser la fatal, y que la idea es llevar a esos pacientes a cirugía lo más tarde posible. Ya Álvaro habló que la estimación de vida son alrededor de los 26 años. Entonces vayamos ahora a la parte
de dos papás, cualquiera de ustedes dos, que tienen una hija, ¿sí? Y que tienen un síndrome, y que pueden hacer cosas para tratar de darle más vida a una niña que cognitivamente está muy bien, está en un colegio, obviamente de un coli, que socializa, aprende, es decir, su cerebro está perfecto, excepto esa parte. Papá acá, un científico que está haciendo cosas para tratar de romper barreras en el tratamiento. Y estamos en la Colombia con INVIMA, en donde nos dice: ustedes, médicos con registro en Colombia, pueden prescribir los sartán. Esta droga, la enasartán, ¿no? Iversartán. Pues no tiene registro INVIMA. No, obviamente no tiene indicación, o sea que es un off-label puro. ¿Qué hacemos? Pueden hablar tranquilos, que yo no muerdo. Entiendes que sí de vez en cuando, pero hoy no estoy mordiendo. Pueden hablar desde las emociones, o pueden hablar desde la ciencia, pueden hablar desde mi empresa. No sé, hablen. De eso se trata. Profe, una de las reflexiones tal vez sería que no debemos tampoco satanizar un poco el sistema de salud y, digamos, la protección que hay con esos medicamentos que de pronto pueden estar en una etapa experimental, ¿no? Porque eso podría abrir también la puerta para que muchas terapias que no están completamente estudiadas tuvieran que aprobarse si no llevaran todos estos pasos que de cierta forma protegen no solo a los pacientes sino también a nosotros. Entonces, ese es un camino que es válido para uno poder utilizar cualquier droga que no tiene registro INVIMA, y para ello pues uno tiene que tener un protocolo y haber transcurrido pues, todo el proceso de un protocolo en Colombia, que es un medicamento, entonces tiene que tener una autorización especial del INVIMA, porque es que y teniendo esa autorización uno la podía usar, pero vamos a tener 1, 2, no más pacientes. Entonces un protocolo en un paciente. Porque a veces siento que también somos muy críticos y muy duros pensando que es que el sistema y cuando uno mira la realidad y lo que hay detrás de eso y las protecciones que hay tanto en la parte médico-legal como también para los pacientes, pues es mucho más amplia la discusión que simplemente es que no está autorizado y entonces ahora qué vamos a hacer. De pronto hay que pensar también en el otro lado cómo sería la mejor forma para que estas terapias que son experimentales alcancen a cierto grupo de pacientes y no vayamos a tener problemas para los dos lados. El iversartán está aprobado por la FDA en Estados Unidos. ¿Para ellos? Para adultos. ¿No se puede considerar una enfermedad huérfana? No. Porque hay un diagnóstico, hay un tratamiento y está todo. No, pero eso Pero no la prevalencia. es por prevalencia de enfermedad huérfana. No la. Dependiendo de la prevalencia. Bueno, podría ser una manera. ¿Quién más? Daniela, ¿quería hablar? Una pregunta si yo le creo, ¿hay alguna forma de saber algunos medicamentos es como evitarlo? Es como evitar algunos biológicos que no están aprobados. Podría ser. Indicación afuera. ¿Ah? Si tiene indicación Pero no afuera, pasa. le da el soporte. No tienen indicación, es decir, hay un científico que está O sea, está aprobado para hipertensión por la FDA, pero para hipertensión, no para. Y O esa sea, es hipertensión y hipercardia. y las dosis que recomienda son dosis de caballo. Entonces, de caballo. ¿Bien? Pues poner un derecho de petición basándonos en el derecho a la vida y que es lo único que tiene evidencia y no hay un plan B. No tiene evidencia. El científico, el científico. Pero tiene evidencia. Es una evidencia. No hay evidencia. Pues la de él, porque cómo la está formulando. ¿Ah? Él cómo la sugiere. Él la formula. Por su evidencia. Él
la formula porque él está en un centro de investigación y la formula como una droga de investigación. No, el precio no es el problema. El precio es quién se la prescribiría en Colombia. Legalmente nadie puede prescribirla porque estaría en contra de la ley. Y entonces que lo estaban dando para prescripciones on label como indicaciones que no eran, y después pasó todo este escándalo del sacubitril valsartán con el isómero que generaba, era teratogénico cancerígeno. Pasa exactamente lo mismo. con muchas drogas ha pasado eso. Por eso empecé diciendo que en pediatría vamos 20 o 30 años detrás en el mundo, ¿cierto? Porque pues estamos hablando de sujetos protegidos en donde la investigación y la aprobación es muy difícil. Entonces, el primer concepto es que en Colombia no la pueden prescribir porque está en contra de la ley, ¿cierto? El segundo concepto es que habría un camino por el área de investigación. Sí, esto es parte de los caminos que voy a explorar y voy a hablar con él, que ya tengo el teléfono de él. Voy a hablar. ¿Y el tercero cuál sería? Que se vaya a vivir Sí. No sé si se van a ir a vivir, pero probablemente sí van a ir y lo van a prescribir. Pero entonces tiene que tener a alguien que esté pendiente de él. Alguien. Sí. Pues el dilema es ese. Pero bueno, sale la enseñanza. La dolicocefalia, la craniosynostosis, no es simplemente craniosynostosis y más nada, ¿sí? Uno tiene que tratar siempre de hacer un examen. Esta niña sí tiene dolicocefalia y sí tuvo en Hopkins una cirugía, pero quise distraernos bastante. Tiene un paladar hendido, ¿sí? Tiene una hiperlaxitud, tiene una inestabilidad de rótula, tuvo también una escoliosis y la utilizamos con un corset, y tiene tremendamente un problema del oído medio que llevamos como 4 o 5 cirugías con un implante en la membrana timpánica, una otitis recurrente y una otitis alérgica. Pero tiene un coeficiente. ¿Tiene? No, tuvo no. Tiene. Pusimos una membrana, un implante de membrana. Sacaron cartílago de por acá. Pero la otitis crónica ha sido una tortura. Pero es una niña inteligente, muy inteligente, socialmente integrada. La familia de estudiantes. ¿Y quién es el portador? No lo encontraron. O sea, No sé si es por el lado del papá, pero hasta ahí. La opción quirúrgica estamos cercanas a ella. Estamos cercanas. Pero estamos, o sea, lo que estamos es tratando, o sea, el punto central de esta discusión es retardar la cirugía con una terapia que no es permitida en Colombia. Y esos son los caminos, pero así nos vamos a enfrentar. Como todo en medicina. O sea, hay muchas cosas en medicina que son anécdotas. Hay muchas cosas que uno hace por la tradición y que cuando uno va a mirar realmente no tienen un peso estadístico de evidencia fuerte que la respalde. Correcto. Y que tal hagan eventualmente un ensayo clínico aleatorizado y en que los ataques resulta ser igual al preauxilio de peso. Pero haga un ensayo clínico controlado con una muestra suficiente, un error cierto, eso no se va a hacer. Están haciendo y además están. Ya están dando el camino al beta-bloqueador. Ahora están precisamente viendo los sartán con las versos árados. El marfan es huérfana. ¿Ah? El marfan es huérfana.
Eso es una bolsa también. Entonces, porque Con prevalencia podría ser, pero no por solo con prevalencia, sí, con prevalencia podría ser. Eso es lo que estaba buscando y lo que dicen es que no hay una prevalencia en un estudio de 2017, no hay una prevalencia como tal bien descrita de la enfermedad porque se solapa mucho precisamente con pacientes con Marfan. Que no lo diagnosticamos. Exacto, entonces no hay una prevalencia como tal descrita. Pero si el Marfan es huérfano, es más O sea, craneosinostoses, hipertelorismo, miren úvula y no se les olvide auscultar corazón, mandar un eco, ¿cierto? Y después una angioresonancia corporal, porque tienen que buscar uno, es como la clave. Con un coeficiente intelectual solamente normal. ¿Sí? Bueno, eso era el caso. Gracias. Gracias.